Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos a este su canal. Gracias por ser parte de este canal, por anunciar y poder también proclamar este evangelio de las buenas noticias de salvación. Queridos amigos, siempre estamos anunciando en estos últimos tiempos, de estos últimos días que estamos viviendo, la cual nosotros no debemos callar, cuánta gente que está muriendo, que están partiendo sin Cristo, que están partiendo a una eternidad sin el Señor. Nosotros como hijos de Dios renacidos, que un día hemos creído en el Evangelio, como nos dice 1 Corintios, debemos anunciar este Evangelio, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, hermanos, seguimos con esto que estaba diciendo de que tenemos que anunciar nosotros las buenas noticias de salvación. ¿De qué se trata esta buena noticia? Es que realmente Cristo, mi querido amigo y hermano, un día vino a redimirnos de la condenación eterna. Y hoy quiero hablar de dos caminos y dos destinos. Cuando hablamos de dos caminos, sabemos que el hombre en esta tierra solamente tiene dos caminos para escoger. Dios ha dado una libre voluntad, un libre albedrío, para que el hombre pueda escoger qué camino tomar, y depende de qué camino elija, va a determinar su fin. Si su fin va a ser la vida eterna o su fin va a ser la muerte eterna, hablando del lago de fuego o una eternidad sin Dios. Hermano, este es un gráfico, la cual lo tengo hace rato. Tuve que estar remarcando un poquito, pues se me borraron un poquito las letras, así que disculpe si ven algunas letras están un poquito borroñadas. Pero la idea es de poder anunciar y volver a proclamar esto, la cual sabemos que no pasa de moda, no pasa de moda el Evangelio, no pasa de moda lo que Cristo hizo acá en la cruz del Calvario a sus 33 años cuando Él muere. No pasa de moda, mi querido amigo y hermano, por más que las modas de este mundo pasen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Recordemos estas palabras que dijo el Señor: cielo y tierra podrán pasar, pero mis palabras no pasarán. Por ello yo te aconsejo que en este tiempo pueda escudriñar la palabra de Dios, pueda memorizar la palabra de Dios, pueda estudiarla a pleno. Estos 66 libros que tenemos en la Biblia, esta biblioteca divina, la cual nosotros como hijos de Dios debemos anunciar lo que realmente Cristo hizo para cada ser humano. Recordemos Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver en Mateo capítulo 7, Mateo 7, 21 a 23, y también vamos a ver Mateo capítulo 7, 13 y 14, donde el Señor nos muestra a nosotros algo muy hermoso. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice, vuelvo a repasar, mis queridos amigos y hermanos, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, hablando de este camino que es el camino ancho. Dice así: entrad por la puerta estrecha, la cual sabemos que es Cristo, Cristo es la puerta a la vida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino acá que lleva a la perdición, que te lleva a donde, al infierno, que te lleva a tener que pasar delante del gran trono blanco, la cual nos habla en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, donde todas las personas que no han creído en esta obra, por supuesto que van a pasar delante del gran trono blanco, que este trono donde está sentado nuestro Señor, sabemos que es un trono de amor, de gracia, de justicia, pero este trono se va a convertir en un trono blanco, en un trono de juicio para todos aquellos que rechazaron la obra de Cristo a sus 33 años cuando Él muere
que ya vamos a ver de qué nos habla esta muerte, por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero la recomendación del Señor para todos los seres humanos es: entren por esta puerta, porque la puerta, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición. Dice, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son, muchos, no algunos, dice muchos. ¿Qué dice? Muchos son los que entran por ella o que andan en este camino. Porque estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino, hablando Jesucristo, que Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Recordemos San Juan capítulo 14, verso 6, dice, Jesucristo mismo hablando, Él en primera persona, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie va al Padre, nadie tiene esa vida eterna, si no es por medio de Jesucristo. Por eso que la recomendación es, porque estrecha es la puerta, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella, pocos. ¿Por qué? Porque justamente eso nos lleva, o lleva a cada ser humano, a obedecer al mandamiento del Señor. Mis queridos amigos, sabiendo que hay dos caminos, un camino ancho que te lleva a la perdición, y hay un camino, una puerta estrecha, la cual te lleva a la vida eterna, la cual te lleva a una eternidad con el Señor, no a una eternidad sin Cristo. Por eso que en este día, mi querido amigo, en este momento, ¿cuál de estas puertas va a escoger? ¿Cuál de estos caminos? Porque sabemos que hay dos caminos, camino ancho, camino angosto. El camino ancho te lleva a la perdición, te lleva al infierno, o te lleva al Hades o al Seol. Pero la puerta estrecha, el camino angosto te lleva a la vida eterna, la cual es Jesucristo. Vamos a leer también San Mateo capítulo 7, 21, 23. Fíjate lo que el Señor está diciendo en estos versículos. Cuando habla y Él dice, nunca os conocí. Porque va a haber un día, hermanos, amigos, donde el Señor va a declarar estas palabras. Donde Él va a decir, no todo el que me dice, Señor, Señor, escuchá lo que dice, entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos, o a estar una eternidad con el Señor. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, dice, el que hace, escuchá lo que dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ya vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Justamente hacer la voluntad de Dios, según lo que nos dice la Biblia, es de creer lo que Él nos dice, lo que Él nos demanda. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Escuchaste bien? Una cosa es creer en Dios, porque la mayoría de la gente en el mundo cree en Dios. Cree que hay un Dios, cree que este mundo fue hecho por un Dios soberano, poderoso. Creen que hay un ser todopoderoso que ha creado todo el universo. Pero eso no significa que a vos tenés vida eterna o vas a ser salvo. Esa no es la demanda de Dios, de que tenés que creer en Dios. Sí, yo también creo en Jesucristo. Hay mucha gente que cree en Dios, cree en el Espíritu Santo, cree en los ángeles, cree que hay un Dios todopoderoso. Pero no se trata de que si creo o no creo, se trata si yo creo, si yo le obedezco lo que el Señor demanda a mi vida. No es que si yo creo en Dios, es si yo le creo a Dios. Porque hay muchas personas, como dije, creen en Dios, pero el tema no es que si creen en Dios, es si vos realmente le crees a Dios lo que Él te dice, lo que Él te demanda, para que vos puedas ser salvo, tener la vida eterna. Por eso que dice en el versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, hablando del gran trono blanco acá, ojo, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Escucha bien, porque hay mucha gente que profetiza, pero eso porque está profetizando en el nombre de Cristo, o en el nombre de Dios, en el nombre del ser soberano, o de Yahweh, o el nombre que quieras
ponerle al Dios creador todopoderoso, eso a vos tampoco te va a salvar. No sé si me está entendiendo mi querido amigo y hermano. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, escuchá lo que dice, echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé acá, en el gran trono blanco, que es un trono de juicio, no para los hijos de Dios, no para los que decidieron creerle, sino para aquellos que decidieron decir, bueno, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo sí en el Espíritu Santo, pero no creer en el mandamiento que Dios demanda al ser humano. Acá, en este gran trono blanco, en Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15, donde también en Romanos 2:16 dice que va a haber un día donde el Señor va a juzgar a todos los seres humanos, aquellos que no creyeron en la obra de Cristo, aquellos que no entraron por la puerta estrecha, que creyeron creerle en el anuncio, en la demanda del Señor, y no solamente creer en Dios. Por eso que en ese día dice que el Señor va a declarar esta palabra. Es fuerte, es duro, pero es la verdad. Nosotros no tenemos que callarnos, tenemos que anunciar todo el consejo de Dios. Dice, versículo 23, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es una palabra muy fuerte, amigo y hermano, pero qué importante que nosotros entendamos bien, hermanos, que depende lo que nosotros escojamos en esta vida, lo que escojamos decidir creer, es la cual a nosotros nos va a direccionar a un futuro sin Cristo, o una eternidad sin Dios, o una eternidad con Cristo. Sabemos por la Biblia lo que va a acontecer a futuro, según lo que nos dice el libro de Apocalipsis, que vamos a vivir un cielo nuevo, una tierra nueva, la cual va a venir la Jerusalén del cielo, va a descender, dice, del cielo, y se va a establecer acá en la tierra con los hombres. Pero claro, justamente con aquellos que decidieron creer en la obra de Cristo. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, importante poder entender, así también uno puede explicar a otras personas, a otros seres queridos, a nuestros amigos, que nosotros que entendemos qué es el Evangelio, que entendemos que hay un camino ancho y que hay una puerta a la cual el ser humano no debe entrar sí o sí, porque si no entra por esta puerta, la cual es Jesucristo, es imposible que pueda ser salvo. Por eso que en San Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, a la vida eterna, a tener una eternidad con Cristo si no es por medio de Jesucristo. Acá no hay religiones. La cual en el mundo sabemos que hay más o menos como 4.500 religiones. La cual sabemos que hay una religión sí que es verdadera, la cual predicamos nosotros a través de su palabra. Hay otras religiones que no te enseñan que tenés que creer en la obra de Cristo, sino que tenés que creer en vos mismo, que vos podés salvarte, que vos con tus justicias propias podés salvarte, que vos portándote bien, hablando por tus obras, podés entrar por esta puerta y tener la vida eterna. Pero el Señor dice que no, es por fe en la obra de Cristo, acá en esta obra graciosa, milagrosa, sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo tengo que anunciarte, tengo que decirte que en 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4, ahí está realmente el Evangelio, lo que Cristo hizo para el ser humano, para ser salvo, para ser librado acá del infierno, para ser librado del gran trono blanco y para ser librado del lago de fuego, que es una eternidad sin Dios, que va a vivir un alma por los siglos de los siglos y de los siglos, y que nunca más se va a acabar. Es que por eso Dios nos ha dado su Hijo Jesucristo, mi querido amigo, porque Él sí tiene vida eterna, una eternidad en sí mismo. Y cuando uno cree en la obra de Cristo, Dios nos da de su vida y no vamos a perecer. Por eso que dice San Juan 3:16 al 18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito acá, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice, para condenar. No, Jesús no vino para condenar al ser humano, sino que el hombre mismo, por no creer, se condena y va al infierno. Y va a pasar sí o sí delante del gran trono blanco. Y como destino final, un lago de fuego, una eternidad sin Dios. Ese lugar, como dice la Biblia, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca está quieto, hablando no de la conciencia del ser humano.
Por eso Dios vino a dar una salvación tan grande, mi amigo, que no podés desaprovechar, no podés dar la espalda a esta obra tan preciosa hace 2000 años atrás. Lo que Cristo hizo para cada ser humano es salvarte. Porque fíjate lo que dice San Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, para condenarlo, para tirarlo al infierno, o al lago de fuego, por los siglos de los siglos, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Porque el que no ha creído en la obra de Cristo, dice la palabra de Dios, verso 18, el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Ve? Que a vos no te condenan tus pecados, tus hechos malos, sino lo que a vos te condena, te tira al infierno, es no creer que Cristo ya llevó todos tus asquerosos y cochinos pecados, del día que nacé hasta el día que morí. Cristo no ha sustituido, Él llevó todos nuestros pecados sobre el madero. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Fíjate lo que es el Evangelio, fíjate lo que Cristo hizo por vos y por mí. Dice, Cristo fue el que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Vuelvo a repetir, 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Que Cristo fue el único que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Mi amigo y mi hermano, esto debe traer un gran gozo para nuestra vida. Porque, hermano, no podemos decir, hey, después de la muerte sabemos qué pasa con un alma. No podemos nosotros dar fe porque ningún ser humano murió y fue, no sé, al cielo o al infierno y desde ahí volver y decirnos, mirá, el infierno es así o el cielo es asá. Pero sí Cristo, Él fue el único que murió y al tercer día resucitó y ya no muere más. Por eso que nosotros sabemos por la Biblia, por lo que Cristo nos dio, por lo que Cristo hizo en la obra de la cruz del Calvario, por lo que Él nos dice a través de su palabra, nosotros sabemos, mi querido amigo, que si cuando uno muere físicamente, nuestra alma va a descansar en la presencia del Señor. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, es tiempo de que nosotros que hemos renacido anunciemos que Cristo fue el único que murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Debemos anunciar, debemos proclamar, debemos arrebatar las almas del enemigo, debemos sacar las almas del infierno, porque las personas que van por este camino ancho, que no han creído y que todavía no creen, que Dios, sabemos que si tiene vida, Dios le da una oportunidad más para que ellos puedan escuchar, para que nosotros podamos anunciar las buenas noticias. La buena noticia, ¿cuál es? Que Cristo vino a morir por todos sus pecados hace 2000 años atrás. No ahora, sino hace 2000 años atrás. Ya está el Evangelio, ya Dios salvó a todos los seres humanos. Ahora el hombre, para librarse del infierno, que tiene que hacer es creer solamente en la obra redentora y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi querido amigo, ¿cuál de estos caminos vas a escoger? ¿El ancho que te lleva a la perdición o el camino angosto? O esta puerta estrecha, como dice Mateo capítulo 7, 13 y 14. Dice la palabra de Dios que lo único que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos solamente nosotros que ¿qué? Tenemos que creer en la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 22. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor va a responder, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque una persona que no cree en la obra de Cristo es visto por Dios injusto, es visto por Dios un hijo de ira, es visto por Dios una persona inmunda porque todavía está cargando todos los pecados en su cuerpo. Y por causa de que no ha creído que Cristo se los llevó ya acá, sus pecados, por no creer, el hombre sí o sí va a pasar por el infierno, delante del gran trono blanco, y como un destino final el lago de fuego, una eternidad sin Dios. Mi queridos amigos, es tiempo de proclamar este evangelio. Por eso que nosotros no debemos callar. Mis queridos amigos, hay dos caminos y hay dos destinos.
Este es el camino ancho que te lleva a la perdición. El camino angosto, que es Jesucristo, el que te lleva a la vida. ¿Cuál de los dos vas a escoger? ¿Cuál de los dos caminos? Dos caminos y dos destinos. Cada camino tiene su destino. El camino ancho tiene el destino a la perdición sin Dios, una eternidad sin Dios, y el camino angosto tiene una eternidad con el Señor. Por eso, mi querido amigo, nosotros somos alma viviente. Nosotros tenemos un alma que jamás va a morir. Y cuando hablamos de muerte del ser humano, estamos hablando de separación, porque la Biblia habla de que nosotros vamos a ser los que estamos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Pero aquellos que mueren sin creer en la obra de Cristo van a vivir una muerte, una separación, porque muerte en el hebreo es separación, una separación lejos del consuelo, del amor, de la misericordia y de todas las cosas hermosas que tenemos y que dice la palabra de Dios que vamos a disfrutar con Dios en la eternidad. Por eso, mi querido amigo, no nos callemos, anunciemos que Cristo viene pronto y mientras tanto prediquemos el Evangelio, que Cristo fue el único que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, dice Efesios capítulo 1, verso 13. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a estos hombres, a estos hermanos que habían creído en la obra de Cristo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de otra salvación. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado el tercer día, resucitó conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Eso tenemos que creer. Por eso que el apóstol Pablo le dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! Tenemos tantas bendiciones, hermano, de parte del Señor. Cuando uno entra por esta puerta, se convierte en un hijo de Dios y todas las bendiciones ya las tenemos en nuestro ser. Por eso, mi querido amigo, que Dios te siga bendiciendo y es tiempo, tal vez si no has decidido en creer en Cristo, en obedecer al mandamiento de Dios, es tiempo que obedezca. Que obedezca que Cristo fue el que murió por tus pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado el tercer día resucitado conforme a las Escrituras. Mi queridos amigos, que Dios los siga bendiciendo. Chau, chau.